Hola, un saludo grato. Mi nombre es Michelle Romero y hoy, en Caminando con Jesús, abordaremos un tema muy importante en la vida de cualquier ser humano, sea creyente o no creyente. En nuestro podcast, el tema que vamos a tratar son los descuidos. ¿Has pasado por un descuido? Yo creo que sí, desde tropezar por mirar el celular o equivocarnos en un discurso público. Resulta que en la historia bíblica hay una persona que pasó por un pequeño descuido que tuvo consecuencias severas. Tal vez ya sepas quién es esa persona o logres adivinar. Es el rey David. Un día, mientras David evitaba su labor de estar frente al ejército en la batalla, se paseaba por la azotea y desde lejos divisó una mujer desnuda, muy bella, que se bañaba en el patio de su casa. El nombre de esa mujer es Betsabé, y Betsabé era casada con un joven llamado Urías. Urías era un soldado leal del reino de David. Pero entonces el desvío de David llevó esta situación hasta un ámbito carnal. David se llegó a la esposa de Urías y eso tuvo consecuencias. Pero, ¿solo pasó en la Biblia? No, señores. Hay un caso de descuido que tuvo consecuencias severas también y hace parte de nuestra era. Hace mucho tiempo, una mujer llamada Candy Montgomery tenía una amiga que se llamaba Betty Gore. Esa historia real lo puedes corroborar en Google. Pasó en Estados Unidos, en Texas. Resulta que ese par de amigas hacían parte del mismo coro de una iglesia. Y un día, mientras ellas estaban en el coro y salían de su iglesia, planearon un encuentro deportivo, en el cual participó Betty Gore como espectadora, pero Candice jugó voleibol junto al esposo de Betty. Esta situación se tornó un poco turbia cuando en medio del juego hubo un pequeño contacto o impacto entre Candy y el esposo de Betty. Eso pudo haber quedado allí, pero en la mente de Candy se empezó a formar un turbio plan. Ella era una mujer muy tensa. Podrías ver desde afuera que tenía la vida correcta y la vida perfecta, pero la monotonía, excusa de muchas personas hoy, la llevó a aburrirse de su diario vivir. Entonces, en medio de su cotidianidad, ella quería algo diferente. Un día, pensando en el impacto que tuvo con el esposo de Betty, dijo: quiero algo diferente para mi vida, estoy cansada de esto mismo. ¿Puedo hacer algo diferente? Y un día, mientras salían de la iglesia, se le acerca al esposo de Betty y le dice, después del contacto que hubo en el partido, algo empecé a sentir por ti. No quiero nada, solo quiero comentártelo. Pero esas palabras empezaron a hacer eco en la mente del esposo de Betty. Y cuando menos lo pensaban, ya llevaban varias citas íntimas. Esto se convirtió en una relación que empezó a afectar el matrimonio de Betty y su esposo. Entonces, estos dos últimos llegaron a la conclusión de que debían trabajar en su matrimonio. Y cuando ya las cosas estaban mejor, le quiso terminar relación con Candy. Pero un día, extrañamente, meses después de ya no tener ninguna relación íntima y de ningún tipo con Candy, el esposo se ausenta a trabajar fuera del estado. Y Candy decide ir a una recreación acuática con sus hijas y la hija de Betty. Cuando ellas se van, Candy recuerda que no tenía traje de baño para la hija de su amiga. Entonces va a casa de Betty para recoger un bañador para la hija de Betty. Cuando llegan allí, de la nada Betty le pregunta, ¿tienes alguna relación con mi esposo? Y ella le dice, claro que no. Pero esta insiste en preguntarle hasta que Candy dice, está bien, sí tuvimos una relación, pero fue hace meses, ya no hay ningún contacto entre nosotros. Esto llena de cólera a la amiga de Candy, quien toma un hacha para agredirla. Pero Betty está ciega e intenta atacarla. En medio de todo ese problemón, Candy se apodera del hacha
y de una manera descomunal agrede varias veces a su amiga. Esto lleva a que Betty pierde la vida. Candy, ajena de lo que pasaba, se va, sigue con su vida cotidiana, mientras la hija de Betty, con un solo mes de nacida, llora y llora solo a una habitación del cuerpo muerto de su madre. Es una historia atroz, lo sé, pero todo empezó por un descuido. En un pequeño descuido, Candy empezó a hacer un plan inmoral que terminó en la trágica muerte de Betty Gore. Si quieres saber el resto de la historia, puedes buscarlo en Google, o incluso hay series al respecto. Pero quisiera relacionarlo con la historia de David. David, el primer descuido fue no ir a la guerra donde tendría que haber estado. El segundo es no ver a la mujer desnuda, sino sucumbir a lo que esa imagen lo llevó. Terminó siendo un asesino, terminó perdiendo un hijo, terminó como nunca debe haber terminado. Tú y yo tenemos pequeños descuidos. Afortunadamente quiero decir que no como el de Candy Montgomery o como el rey David, pero ante cualquier descuido acude al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está hablándonos. El Espíritu Santo siempre quiere, pero la carne es débil. Eso es bíblico. ¿Qué debemos hacer? No sucumbir a lo que la mente nos dice. En la historia de Caín y Abel, Caín siente rabia y repulsión contra su hermano porque éste es acepto ante los ojos de Dios. Pero cuando se acerca Dios y le pregunta por su hermano, Dios le explica que no debería estar furioso, que si dejamos que la ira nos lleve a un acto, entonces es cuando concebimos el pecado. Eres un ser humano, somos humanos, somos débiles y seremos tentados y probados, pero lo que pasa después, lo que fraguas en tu mente y luego ejecutas al exterior, es lo que marca la diferencia. Dios quiere decirte que ante los más mínimos o más grandes descuidos, Él está ahí para aconsejarte. Abre tu oído, escucha al Espíritu Santo para que no concibas el pecado, para que seamos fuertes en Dios y venzamos cualquier tentación. No te quedes ahí como el rey David. Ve y lucha tus batallas, que el Señor irá al frente y te protegerá de cualquier acechanza del enemigo. Seamos fuertes, hermanos, porque ante cualquier descuido podría venir una grave consecuencia. Entonces, toma la mano de Dios y Él hará el resto. Dios te bendiga.